buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Según las creencias ancestrales, un nahual es una persona que a través de brujería tiene la capacidad de convertirse en un animal. Creencia que no dista de la realidad cuando se encuentran evidencias e historias. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el Nahual del Cementerio. La siguiente historia está basada en hechos reales y sucedió en Veracruz. Incluso fue una de las páginas que llenó el periódico del Universal. Eran las 5 de la mañana cuando don Gilberto limpiaba ese sitio en el que anteriormente habían ocurrido hechos paranormales. Cuando de repente un animal en forma de gato, pero de un gato de gran tamaño, muy gordo y en color amarillo, lo miró a unos cuantos metros, con unos ojos brillantes, mientras hacía ruidos muy extraños como si fuera a echársele encima. Ante el temor de un ataque de aquella forma extraña del felino, don Gilberto corrió, buscando ahuyentarlo. La mayoría de los gatos que se ven salen corriendo, pero este animal era amarillusco. A palabras de él, yo estaba atemorizado porque estaba totalmente solo. Cuando vi ese animal, lo empecé a corretear, pero él empezó a correr hacia el monte, y yo iba atrás de él para agarrar valor, hasta que de un momento a otro, y sin explicación, desapareció. Cuando un animal sale huyendo, siempre se escucha el ruido, pero no se corta de momento. Fue impactante ver cómo delante de mis ojos la figura terrorífica de ese animal desaparecía, sin dejar ningún rastro. Después de ese hecho, regresó pálido a la entrada del cementerio a contarle a sus compañeros sobre lo que había vivido. Un trabajador de ese camposanto, que tenía muchísimos más años que él trabajando allí, recibió la pregunta: ¿qué sería eso? ¿Un nahual o qué? Porque se desapareció de momento y lo llevaba muy cerquita, y desapareció de un momento a otro. Y la contestación de él es de que, si era un animal fuerte y demasiado grande, no era un gato, sino un nahual. Premisa que valió tras haber presenciado aquel horrible hecho, que recuerdo siempre al caminar entre la profundidad de ese cementerio. Se dice que los nahuales acuden a los campos santos para realizar actos de santería o de brujería, todos relacionados con la magia negra, donde se invoca a los seres malignos que se encuentran en el descanso entre las enigmáticas paredes de los cementerios. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de los nahuales no es la única historia que tenemos. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue escrita por mi amigo Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Cuando yo era apenas una niña, mi abuela nos contaba muchas historias de terror que le habían sucedido a ella, pero en una de sus tantas historias que nos contó fue esta. Cuando mi bisabuela era más joven, por ahí de los años 50, vivía en un pueblito de Veracruz, y resulta que su suegra, o sea mi bisabuela, era nahual. Al menos eso decía toda la gente del pueblo. Al principio mi bisabuela no le tomaba tanta importancia, pero con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta de cosas muy extrañas que le sucedían. Mi abuelo era viudo cuando se casó con mi abuela, ya que su antigua esposa murió misteriosamente, con lo cual nunca tuvieron hijos. Al principio era normal, hasta que mi abuela se embarazó por primera vez. Ahí comenzaron los problemas, con los que tuvieron 4 hijos y 2 abortos involuntarios. Pero mi abuela sospechaba que su suegra tenía algo que ver, ya que en la noche ella veía cómo una golondrina de gran tamaño entraba a su casa. Casi ocupaba toda la ventana, pero se quedaba ahí observándola. Además, mi abuela dice que en varias ocasiones tenía visiones
de la nada, de gente que tenía como máscaras extrañas y que daban vueltas a su alrededor de ella. Todo esto para atormentarla. La estiraban, la empujaban, y mi abuela decía que sentía en carne propia todo esto que le estaban haciendo. Fue ahí cuando empezó a preocuparse y a decirle a mi abuelo todo lo que le estaba sucediendo. Mi abuelo no creía que su mamá fuera un nahual, pero sabía que era una mujer de carácter muy fuerte y que no aceptaba que mi abuela fuera su esposa de él. Muchas veces mi abuelo le reclamó a ella el por qué no quería a mi abuela como su mujer, y ella solamente se reía en forma sarcástica. Cada vez fueron aumentando aquellas discusiones con su mamá por mi abuela, por lo que siempre la defendía mi abuelo. Nos contaba que su suegra se aparecía varias veces en formas de diferentes animales, en serpientes, en cochina, burra, entre otros. Pero mi abuelita era muy valiente y decía que ella por sus hijos daría la vida, así que guardando un machete que le había mandado sacar filo, y cada vez que uno de esos animales se le aparecía, ella lo correteaba y le daba con la plana, hasta que salían huyendo. Cada vez que pasaba una situación de este tipo, al día siguiente, aparecía su suegra toda moreteada del cuerpo. Una vez que se le apareció en forma de golondrina, la acorraló y la iba a matar, pero recordó lo que la gente decía en el pueblo, que si se mataba un nahual, los pecados del nahual se traspasaban a ella, así que optó por dejarla que se fuera, no sin antes darle unos machetazos con el canto. De ahí mi abuelo comenzaba a pelear constantemente con su mamá por los mismos motivos. Así que en una ocasión tuvieron una discusión tan fuerte en donde ella le dijo a mi abuelo, a manera de maldición: de una raya blanca te han de levantar. Yo que soy tu madre, se me ha de cumplir. A los pocos días mi abuelo apareció muerto en la carretera, atropellado por un auto, y lo levantaron precisamente en las líneas blancas que dividen la carretera. Dice mi abuela que cuando su suegra vio a su hijo tirado, lloraba totalmente desconsolada y estaba arrepentida de aquella maldición que le había lanzado a su propio hijo. Mi abuela quedó viuda muy joven, ya que después de darle cristiana sepultura a mi abuelo, se hicieron los novenarios y se fueron del pueblo a vivir a otra ciudad en donde actualmente radicamos, que es Orizaba, Veracruz. No volvió jamás a ver a su suegra, pero personas allegadas a la familia le dijeron a mi abuela que su suegra murió muy viejita, casi en la soledad, y que cuando agonizaba en su casa, una enorme águila real, que no se sabe de dónde salió, se metía por la ventana y le pegaba en la cabeza a mi bisabuela, hasta que murió. Según eso era parte de su castigo. Mi abuelita falleció ya hace algunos años atrás, pero siempre nos contaba con algo de tristeza y de melancolía lo que su suegra le hacía, pero estaba muy orgullosa de que su suegra jamás pudo con ella, a pesar de todo lo que le hizo y que le hizo 1000 cosas, pero ella siempre dijo que defendería a sus hijos hasta con su propia vida y que defendería a su familia también. Pero también muchas veces pensamos que aquella maldición de la bisabuela se quedó en la familia, ya que han sucedido algunas cosas muy trágicas, pero siempre nos encomendamos a Dios en oración y también pedimos por la paz de nuestra familia. Es como las cosas se han ido alejando de nosotros y la misericordia de Dios nos ha traído un poco de paz. Y por esa razón estoy segura de que los nahuales existen. Agradezco la verdad por no haber conocido a mi bisabuela. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.